pues no es casual y viene siendo habitual cada vez más leer titulares que tienen que ver, en este caso, con reacciones estratégicas, reuniones que buscan objetivos comunes. Se llama diplomacia y geopolítica. Nosotros analizamos los titulares que muchas otras veces también se convierten después en noticia. Lo hacemos con una de las personas que, aparte de profesor, evidentemente, ¿no?, de cursos sobre seguridad, también es miembro de la Fundación Seminario para la Paz. Él es Fernando Martín Cubel y, bueno, pues ha tenido el placer y el honor y el gusto de venirse con nosotros a los estudios. Muy buenos días. Hola, Nuria, buenos días. Bueno, pues que me encantan estas secciones, que te damos las gracias por venir hasta los estudios y que en este caso, bueno, pues hay temas que, por desgracia, entroncan, noticias comunes. Vamos a ir también hoy hasta Ucrania, vamos a hablar de paz, pero hay otras que pasan de soslayo y que tú me decías, Nuria, no hay que dejarlo desapercibido, hay que irnos a Arabia Saudita y a Irán. Ha ocurrido algo, ha salido en los titulares internacionales, no dejemos de lado porque esto es algo importante para la situación estratégica. ¿De qué estamos hablando, Fernando? Pues estamos hablando de que por fin tanto Irán como Arabia Saudita han vuelto a recuperar las relaciones diplomáticas rotas desde hace aproximadamente, creo que recordar, unos 7 años. Que creo que a primera vista es una muy buena noticia porque estamos hablando de dos auténticas potencias regionales en la zona, en Oriente Medio y en Oriente Próximo, que son Irán y Arabia Saudita, dos países que evidentemente por intereses y con la mediación, no solamente, aunque ha salido en la fotografía de China, y parece ser que es una victoria china desde el punto de vista diplomático, ese acercamiento entre los dos países, sino que también hay que recordar el papel que en estos años han tenido Irak y también Omán para que poco a poco esas dos orillas, que son la saudí sunita y la iraní chiita, puedan otra vez recuperar al menos las relaciones diplomáticas y por lo menos también algo que creo que es un aspecto importante, que es destensar la situación de conflicto entre las dos cancillerías. Creo que este elemento, esta nueva realidad que ahora mismo ya tenemos en el tablero de Oriente Medio, puede ayudar en cierta manera a medio o largo plazo seguramente a acercarnos a dar algo de solución a cuestiones que quiero recordar, aunque ahora estamos muy centrados en el conflicto, en la guerra de invasión que hay en Ucrania y en todo el entorno que hay en Ucrania, que también están ahí. Por un lado, la guerra de Siria y por otro lado también, ¿por qué no?, el conflicto abierto en Yemen, donde están empantanados todos los actores, tanto directos como indirectos, que están participando en esta guerra que se desarrolla en este área, ¿no?, en este país. Pero luego, aparte, no hay que olvidar la importancia que también tiene de cara a ver cómo los dos países vuelven otra vez a interrelacionar y a establecer acuerdos muy importantes, yo creo que importantes a nivel económico, a nivel financiero, cultural, a la recuperación sobre todo, yo creo que de una estabilidad tan necesaria para esta zona del mundo como es la zona de Oriente Medio, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar también, yo creo que es una advertencia, porque no hay que olvidar que en el año 2019 Arabia Saudita sufre un ataque en varios puntos petrolíferos del país, y esperaba una respuesta contundente de Estados Unidos y eso no lo recibió. Eso ahora mismo desde ahí hace un tiempo ha generado como un poco de situación de inseguridad, pero sobre todo una tensión que no lo conocemos, que no la tenemos encima de la mesa, pero que es real entre Arabia Saudita y en Estados Unidos, porque Arabia Saudita no se ve plenamente apoyada por Estados Unidos cuando sufre ataques internos en su país. Y entonces esto, junto con también a que Irán tiene una situación interna que todos conocemos, más todo el régimen sancionador que tiene alrededor, lo que le lleva es a ese acercamiento, ¿no? Y algo que también cabe señalar aquí, hay lo que son el llamado a los acuerdos de Abraham que ponen en marcha la administración de Donald Trump, en la que hay una serie de países árabes, y también hay que incorporar al caso de Marruecos, que se acercan en el ámbito de lo diplomático a Israel. Y claro, ahora mismo Arabia Saudita, cuando le plantean la cuestión de acercarse más a Israel, Arabia Saudita mantiene una situación distante con Israel.
termino. Y Sí, es que... con Irán, claro, ahora me acerco, pero ¿cómo va a quedar su papel respecto a Israel, no? Es que me llama la atención y es lo que me gustaría un poco traer, esas dos relaciones, ¿no? ¿De qué manera afectan a Europa? O sea, ¿hay vínculos que no se cuentan y que están? Bueno, yo creo que para Europa, que aquí, sobre todo para el tema de la Unión Europea, tenemos sobre todo una cuestión muy importante, que es el que se lleve ahora mismo a formalizar el famoso acuerdo nuclear con Irán, que es importante. Y en segundo lugar, otro elemento que también es importante porque países que no están en la Unión Europea con capacidades nucleares, sobre todo el caso de Francia, pero no hay que olvidar también el caso de Reino Unido, y como no hay que olvidar tampoco a Estados Unidos, una cosa que no quieren es que el club nuclear que hay en el mundo, en el cual tenemos, como a veces hemos hablado de él, a China, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, se amplíe, ¿vale? La ampliación que supone que Irán termine de tener el ciclo completo y pueda tener capacidades nucleares militares. Y en segundo lugar, el tema de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita también es un país que dice, oye, si Irán tiene la capacidad de desarrollar, yo también quiero empezar a tener desarrollo nuclear a nivel militar en este ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que en ese campo yo creo que es importante. Y luego también yo creo que, ¿por qué no? Esa vinculación que Unión Europea tiene desde el ámbito de lo económico, financiero y de otros aspectos en Oriente Medio, yo creo que a medio y largo plazo podemos entender que es positivo. Es positivo el que se genere esa situación ya no de una tensión tan potente como hasta ahora teníamos entre estas dos potencias, sino que esa relajación y una mejora en las relaciones, sobre todo en el Golfo Pérsico y sobre todo con Irán, pueda favorecer a que la Unión Europea, en esas políticas que no son tan agresivas, que sí que otras potencias sí que pueden llevar a cabo en esta zona, sobre todo por el caso de Estados Unidos o en momentos muy concretos de otros países, ayude a una mayor presencia de Unión Europea en aspectos más concretos. Que eso yo creo que sí que sería importante destacar. Nos vamos a quedar con otra de las cuestiones que también son noticia. Bueno, además hoy, porque adelanto el tema y te lo cuento, precisamente se celebra el último pleno de esta legislatura antes de las elecciones. Esto significa, bueno, pues que evidentemente luego hay una foto de familia, ¿no? Donde todos los diputados al final hacen también un balance de lo que ha supuesto esta legislatura, ya va la 10ª. Y yo creo que si por algo también hemos sido noticia en los últimos meses, y además dentro de la Fundación Seminario para la Paz, donde tú obviamente estás, es porque se ha aprobado la primera ley de cultura hacia la paz, ¿no? Quiero decir, la primera ley que tiene un calendario o va a formar un calendario de actos precisamente para formar hacia la no violencia, ¿no? Y hacia la paz. Y esto que queda un poco así, ¿no? Como, bueno, una nueva ley aprobada, yo creo que es muy importante para Aragón y muy importante para lo que supone también como aragoneses, ¿no? Sí, y sigue en la línea en la que algunas otras comunidades autónomas ya tienen esta legislación, por decirlo de una manera. Porque hay otras comunidades autónomas en España que ya han puesto en marcha esto. Nosotros tenemos, si no recuerdo mal, en el título primero del Estatuto de Autonomía y un artículo dedicado concretamente al tema de la paz. Y creo que responde además a unas perspectivas y a un proyecto muy global, que no solamente regional y local, puesto en marcha a través de todo el multilateralismo y lo que es el principio de gobernanza global, de entender que la paz no es ese tiempo, ese momento entre guerra y guerra, sino que es algo mucho más importante, y que la paz tiene que formar parte de lo que es una dinámica de comportamiento social, sobre todo cultural, de las sociedades, que es difícil, es complicado, porque claro, evidentemente nadie tiene que olvidar que las situaciones de tensión a todos niveles lo tenemos cotidianamente, pero tenemos que ser capaz de elaborar esos instrumentos, esos mecanismos, ¿no? Y este proyecto, esta proposición de ley, que ahora mismo ha sido aprobada por todo el arco parlamentario, salvo la participación de un partido, si no recuerdo mal, es Vox, que no ha decidido no estar en este juego, lo que nos determina es que, tanto a nivel de programación, a nivel educativo, a nivel
del establecimiento de mecanismos de resolución y de otros ámbitos a, por ejemplo, en la capacidad también de participar en resoluciones de conflictos muy directamente. Aragón se ha posicionado junto, lo digo así claro, con otras comunidades autónomas, si no recuerdo mal, creo que es Galicia y también País Vasco, y no sé si me falta alguna más, en ese ámbito en el cual estamos en la punta de lanza de ir poco a poco planteando claramente una perspectiva, un paradigma diferente de acercamiento a dar solución a los conflictos, pero sobre todo algo que me parece que es esencial, a generar una realidad de paz, que no es una realidad de paz de felicidad, porque en la paz también existe la tensión, sino una realidad en la que seamos capaces de articular fórmulas que nos permitan realmente tener la situación, el elemento continuo de la paz. Vuelvo a reiterar, la paz no como algo que está en medio de, sino la paz como un elemento evidentemente dinámico y sobre todo predominante en las relaciones sociales. Era o es la primera ley que promueve la cultura de la paz. En unos tiempos, oye, que cómo cuesta ir hacia la paz. Y nos vamos ahora mismo al otro tema, ¿no?, que también queremos sacar en este espacio de hoy, que tiene que ver precisamente con Ucrania, tiene que ver con ese acuerdo de paz que lanzaba China hace, bueno, pues un mes, coincidiendo con el aniversario de la guerra. Se ha disuelto, se ha evaporado. ¿Alguien lo ha tenido en cuenta? ¿Ucrania realmente lo ha leído? ¿Cuáles son un poco esas cuestiones diplomáticas que no conocemos y que se están contando también, ¿no?, entre los expertos? Bueno, tenemos ese planteamiento del acuerdo de paz por parte de China, que evidentemente la imagen que tenemos, sensación que yo no sé si en el fondo es real o no, pero que evidentemente se plantea es que, bueno, es una propuesta de paz, pero yo voy de la mano de Rusia, que es mi socio estratégico. Pero yo sí que reitero algo que me parece que es esencial y es que es muy importante, y es que lo que se plantea es una propuesta, ¿vale? Creo, y esto yo sí que digo claramente que no sé si ahí también ahora mismo está trabajando, yo espero que sí, y es que la diplomacia china esté trabajando a un segundo, tercer, cuarto nivel, a un nivel muy prudente con Ucrania, en el sentido que si yo planteo una propuesta de paz, un proyecto de paz para dar una solución, o al menos conseguir lo que yo creo que sería ahora mismo importantísimo, que es un alto al fuego en esta guerra de invasión, es que las partes que están implicadas en el mismo, y sobre todo muy directamente, que Rusia y Ucrania, puedan al menos establecer su voz y señalar qué es de este proyecto los puntos sobre los que poder empezar a negociar. Porque claro, en el mismo hay cuestiones que evidentemente China plantea, entre ellos, por ejemplo, es la no alteración de las fronteras, algo que también es muy importante, que lo ha dejado muy claro y que parece que Rusia también lo ha aceptado, que es la no utilización de armamento nuclear en esta guerra de invasión, pero las partes tienen que empezar a negociar. Y evidentemente hay otras partes que indirectamente estamos ahí, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso también de la OTAN, que tienen también que ser capaces no solamente de mantener esa presión en el campo de lo militar, sino también de ser capaces de aprovechar esa oportunidad que se abre para, no dejando de un lado la cuestión de la realidad de la guerra, empezar a abrir vías de hablar, de negociar sobre cómo darle una salida a esta guerra de invasión que se produce. Que yo reitero en esta idea, esto es una guerra de invasión. Hace un año empezábamos todas las cabeceras de titulares y también todas las portadas, en este caso, hablando de la invasión. Finalmente fue una guerra, y el otro día, precisamente coincidiendo con el año de la guerra, me decíais que ya no daban a Rusia como ganadora de esta guerra. Ahora bien, Fernando, ¿hay intención de querer pararla? Porque si lo pensamos, detrás de esta guerra hay un incremento generalizado de precios, alimentos desbordados, no solamente la guerra de Ucrania, empresas de armas que además están en España y que están en Europa, que abastecen también a Ucrania. Quiero decir, a ver si esto está favoreciendo unos cuantos. Bueno, en esto como en todas las guerras y en todas estas situaciones muy concretas, nadie, y yo no soy el primero que voy a mirar para otro lado para no pensar que hay personas, instituciones, empresas, llámalo como quieras,
que salen beneficiadas de una situación muy concreta. Claro. Eso evidentemente está ahí. Lo digo porque estamos hablando de ese Pacto de la Paz o de ese documento de 14 puntos, 12 puntos que lanzaba China, oye, que tampoco ha habido, ¿sabes? Mucha más reacción. Yo, por ejemplo, claro, hay una reacción de la presidenta de la Comisión Europea, señora von der Leyen, creo que es al día después o horas después, y es como no aceptar esa propuesta, ¿no? Yo creo que es un error. Yo creo que no sé si aquí yo lo he reiterado, pero bueno, hoy vuelvo a insistir en ello. Quiero decir, hay que mantener la tensión, porque yo insisto en algo que es muy importante. Aquí estamos ante una guerra de invasión en un territorio europeo, pero por otro lado hay que, manteniendo eso y demostrando que se puede mantener esa tensión militar, es no olvidar que hay que decirle al invasor que hay una perspectiva de poderte sentar a hablar sobre. Pero todas las partes ahora mismo, como ya reiteré en su momento, quieren, sobre la base de lo que es el programa que nos lanza China, sentarse o empezar la negociación. Yo creo que ahí sí que habría que decir que hay dudas. Hay dudas de que realmente que todas estas partes que están implicadas en el conflicto realmente quieran llevarlo, ¿no? Yo no sé si está esperando a ver si hay esa supuesta contraofensiva ucraniana y por lo tanto, como siempre digo, la realidad del campo de batalla va a marcar muy mucho esas negociaciones o realmente se va a abrir, ¿no? Yo creo que sería más coherente, insisto, mantener esa tensión, ese apoyo evidentemente a un país que está sufriendo una invasión, pero a la vez no cerrar las puertas a empezar al menos la negociación y teniendo muy claro cuáles son los puntos sobre los que se quiere establecer esa negociación, ¿no? Insisto, tenemos una propuesta que no tenemos por qué rechazar, porque nos puede llevar a otra realidad, pero por lo menos tenemos esa propuesta. Bueno, pues yo creo que vamos a quedarnos con lo positivo, como bien dices. Tenemos esa propuesta, veamos a ver si caminamos hacia la paz y por muchas leyes que también se promulguen, se consigue, ¿no? Esa paz en el mundo, no solo en esta guerra, sino, ¿por qué no?, en alguna más. Fernando, gracias por tu tiempo con nosotros en este espacio. Te esperamos en las próximas semanas. Seguimos analizando más cuestiones que pasan por la diplomacia. Gracias a vosotros. Terminamos este espacio de geopolítica, donde la diplomacia, Arabia Saudita, Ucrania, Rusia y también Aragón han formado parte.